¿te parece que nos vayamos a la entrevista? Porque ya está en la línea Rubén Alonso. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Rubén Alonso es docente de la UNIVA, columnista en Milenio Jalisco y compañero periodista de muchos años. El Rubén Alonso sí sabe a qué va el presidente de Estados Unidos. ¿A qué va, Rubén, el presidente? Hola, buenos días. Esa risita nerviosa. Rubén, ¿a qué va? No, incluso hasta le puede dejar entrever algo sobre el movimiento de la Iglesia Católica en México. No hay que olvidar que es católico, ¿eh? Sí, Biden es el segundo presidente católico de Estados Unidos. Pero bueno, Rubén, justamente queríamos tratar de evaluar contigo estas jornadas que inició la Iglesia Católica el domingo pasado. Lo primero que te preguntaría es, a ver, ¿cómo se puede evaluar si fue un éxito o no lo que pasó el domingo? La verdad es que, digamos, no vimos gran cosa, ¿no? Salvo lo que se dijo al interior de los templos. ¿Tú cómo evalúas la primera jornada? Bueno, no fue algo espectacular, no era previsible que fuera espectacular. ¿Por qué? Porque lo hicieron con sus prácticas cotidianas, es decir, con las celebraciones normales que le dieron un sentido especial, que en sí mismas pues ya no son tan espectaculares, o no son espectaculares porque ni siquiera salieron a las calles, salvo 2, 3 eventos en algunas ciudades del país, pero sin una movilización que uno hubiera esperado. ¿Por qué? Porque está en la línea de como la Iglesia va lenta, siempre va lenta, porque recordemos que la Iglesia no tiene tiempo, y menos los tiempos políticos. Entonces a ella no le interesa, no está en función del 24 o de lo que pueda suceder en el Estado de México. Ella le apuesta a largo plazo y así han sido las grandes reformas. Bueno, la Iglesia sí, pero las personas que están en la Iglesia sí tienen intereses políticos y tienen sus visiones particulares. La Iglesia es una cosa así como muy etérea, como la estás planteando. Sí, ahora, está pasando algo en el episcopado mexicano, que hay una especie como de quiebre también. Y a lo mejor las lecturas de lo que está pasando al interior no lo vemos. Primero, el comunicado que hacen la semana pasada, donde ponen las 4 acciones, es un comunicado que invita a una, diríamos, movilización al interior de la Iglesia que va a tener efectos hacia afuera. Es la Iglesia que tiene no solamente parroquias, tiene movimientos y una red de contactos con empresarios, con determinados grupos, que es ahí donde se va a empezar a notar. Y creo que va a ser algo que va a ir creciendo conforme vayan sucediendo las 4 acciones que se plantearon. Y ubiquemos el comunicado, curiosamente se da cuando no hay nuncio. Y se da incluso cuando hay el anuncio de un nuevo nuncio. La salida de Coppola, que fue en diciembre del año pasado, bueno, se anunció su salida, aunque se fue ya en enero, febrero, se da también por asuntos internos de la Iglesia, que al menos la información que tengo desde el Vaticano, con gente allá, ¿cuál es la lectura? ¿Por qué la salida de Coppola de esta forma? Primero, al interior tenía un rezago en nombramiento de obispos, que hay como 7 por ahí, entre vacantes y unos que están por terminar su periodo. Pero la otra es que estaba mandando mensajes cruzados que confundían al episcopado. Recordemos que en abril del año pasado fue Aguilillas, y esto no solo desconcertó primero al gobierno, y al episcopado también generó una cierta, incertidumbre de hacia dónde iba a ir ahora la línea, la línea con apoyo del Vaticano. Pero después de Aguilillas se replega el nuncio y empezaron a ver los obispos en el nuncio, Coppola, el anterior, una especie de que se empezó a plegar hacia la administración del gobierno federal, lo que empezó a desconcertar, y dijeron, no, pues no vamos a estar dando bandazos, diríamos en otro lenguaje. Y tan es así que los obispos, cuando no está
ya no hay nuncio todavía en funciones, ya no está Coppola, sacan un comunicado que en la historia de la Iglesia de México, después de la cristiana, no había visto, o no se había visto, un pronunciamiento no solamente al interior, más allá incluso a diferencia de cuando asesinaron al cardenal Posada. Sí. Este es un movimiento, inician una serie de acciones que, a diferencia, por ejemplo, de Posada, tienen que ver con muchos otros actores y muchos temas sociales que antes no los había abordado el episcopado. De ahí que los efectos, creo que lo que va a tener los vamos a empezar a ver a partir de septiembre, y con lo que se va a ir organizando, sobre todo con el evento del próximo 31. Rubén, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Se extrañaba la voz de la Iglesia Católica, por supuesto, por ser la más visible, pero también del resto de las iglesias, la inconformidad, el malestar en el país atraviesa de costa a costa y de frontera a frontera, y no había esa voz que aglutinara. ¿Tú crees que lo que está haciendo la Iglesia Católica sea parte de un gradualismo y que sea a final de cuentas la que condense y haga más visibles las otras voces de esa inconformidad, que parezcan una sola? Sí, yo creo que ahí estamos ante también una nueva generación de obispos, Los obispos que ahorita están en México, ya prácticamente todos fueron formados después del concilio. Y con el Papa, allá con sus 9 años para cumplir 10 años, ha marcado una línea de otro tipo de actitud, sobre todo de la Iglesia. Y sobre todo, en el 2014, en la visita del Papa, les dio el estirón de orejas más grande que hubiera recibido de manera pública el episcopado mexicano. Claro. Y creo que esto sí también ha llevado a un cambio de actitud, aunque con una serie de también asegúnes. Veamos cómo se ha comportado el Papa Francisco en sus 8 años, en el caso de Nicaragua y en el caso de Venezuela. Sobre todo en el caso de Nicaragua, no va a exponer ni a los obispos, ni va a buscar exponer a los obispos, ni a los sacerdotes a una confrontación, y creo que esa es una línea, no es confrontar, sino creo que la línea más bien, y que creo que lo que va a provocar esto, va a ser un contrapeso, porque el riesgo que tiene el episcopado es que sea visto como una oposición, y que lo metan en la misma bolsa de los opositores, como es la lectura que tiene el actual gobierno. Pero sí, y ese es, diríamos, lo más deseable, es que genere un contrapeso a través de quienes, pues de todos los movimientos laicales, sociales. Sí. A ver, ciertamente tienes mucha razón cuando dices que el anuncio se dio cuando no había, o no todavía estaba designado el nuncio para México. Pero también se da en un contexto diferente. El Papa hace un llamado bastante fuerte a lo que está pasando en México con la cantidad de muertos y la inseguridad, y después sucede esta fortaleza del episcopado a raíz del tema de los jesuitas, y sí parece que rompieran con la estrategia de abrazos no balazos. ¿Este anuncio viene a apoyar esto? O sea, ¿tú crees que viene a apoyar la línea del Papa? O sea, ¿viene en una etapa de crisis que México no había sufrido? ¿Cuál será la línea del Vaticano? Sí, creo que la línea va a ser generar un contrapeso frente al gobierno, con un riesgo muy alto. La línea discursiva, la narrativa que maneja el presidente de la República es una narrativa con fuerte dosis religiosa. Claro. Y esto puede generar una confusión, digamos, de manera general, como sucede, por ejemplo, en Nicaragua, que también tienen una línea discursiva religiosa y que ha llevado a una confrontación con la iglesia local. Y aquí creo que previendo esto, el episcopado mexicano, más que ponerse frente, es echar a andar el movimiento social. Perfecto. Pues muchas gracias.
Sí, Rubén, gracias por esos minutos para decir las cosas. Sí, es un tema que yo creo que la jornada, la del próximo domingo va a ser la clave, la que tenga que ver con desaparecidos y la memoria de los muertos. Ahí vamos a ver aflorar un montón de cosas. Seguiremos en contacto contigo si no tienes inconveniente. Por lo pronto, muchas gracias por estos minutos, Rubén. No, gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Rubén Alonso, docente de la UNIVA, columnista del periódico Milenio Jalisco.